del Secretariado Técnico Tripartita, para lo cual cedemos el uso de la voz a Gabriela Legorreta de SIDAC, quien moderará esta sesión. Buenos días. Comenzamos para tener más tiempo para platicar. Bueno, pretende ser una sesión en donde platicaremos de las funciones del Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto. El Secretariado Técnico Tripartita es un espacio de toma de decisiones de la implementación de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y está conformado por representantes del Ejecutivo Federal, del órgano garante y de la sociedad civil. En la mesa están conmigo Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, que es representante de las organizaciones de la sociedad civil. Hola. Está también Francisco Álvarez, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del IFAI. Y está Pablo Villarreal, director de Gobierno Abierto de la Presidencia de la República. Entonces, si les parece, voy a plantear unas preguntas, pero más bien como para discusión de diferentes temas. Y bueno, la idea es que todos intercambiemos puntos de vista, opiniones e informemos un poco a quienes están aquí presentes de los estados cómo es que funciona el Secretariado Técnico. Entonces, bueno, voy a empezar con una pregunta que quizás es un poco difícil de responder en tiempo corto, pero hagamos el mayor esfuerzo. Y es principalmente para cada una de las partes que ustedes representan, ¿cuáles creen que son los principales resultados y los aprendizajes de estos casi 4 años de constitución del Secretariado Técnico? Si quieren, ¿con quién empezamos? ¿Con Eduardo? Ok, Eduardo. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias, Gabriela, creo que es la primera vez en un foro en el que me dicen realmente mi apellido, así que estoy muy contento. Ese sí es mi apellido. Tengo un casi tocayo que está en un órgano garante en Tabasco, pero ese sí es con J y el mío es con H, así que muchas gracias, Gabriela. Muy rápidamente, creo que lo más importante para quienes hemos estado cerca del Secretariado Técnico Tripartita es lo fundamental que significa tener una comunidad de práctica efectiva en la sociedad civil, que sea plural, que sea independiente, que tenga la capacidad de reaccionar ante el contexto político en el que nos encontramos y al mismo tiempo ser pues muy responsable e institucional en los trabajos del Secretariado Técnico Tripartita. Quienes hemos estado cerca de alguna u otra forma, por lo menos en el caso federal, sabemos que ha sido muy importante contar con 8 organizaciones que no pensamos igual, que tenemos diferencias dependiendo de las agendas y los temas, pero que hemos logrado prácticamente en todos los casos operar por consenso en esta materia. Yo creo que ese es un aprendizaje enorme y creo que para los casos estatales o las iniciativas en los estados y en las ciudades, pues es central que el grupo de sociedad civil sea genuino, sea auténtico, no esté a modo y realmente tenga pluralidad y diversidad política en su seno. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, por lo menos desde sociedad civil, y para dar más espacio lo dejo ahí. Okay. Gracias, Gaby. Pues sí, un poco abonando a lo que dice Eduardo, me parece que algunos de los avances que pueden rescatarse de este Secretariado Técnico Tripartita, yo creo que el fundamental que tenemos que mencionar aquí es habernos sentado a la mesa el órgano garante, instituciones, bueno, el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil a dialogar y a platicar informadamente sobre las agendas públicas que debemos avanzar como país. Creo que ese es uno de los principales logros, fue reconocido igual el Secretariado Técnico Tripartita por la comunidad internacional. Me parece que la construcción de estos 2 planes de acción, el plan de acción participativo, como ya lo comentó el comisionado Salas en la mañana, pues también fue un elemento que ayudó a posicionar a México dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto Internacional. Una vez fui a una conferencia sobre transparencia focalizada y los representantes de Nigeria me preguntaban que cómo habíamos logrado sentar a la mesa órgano garante,
autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Y pues nosotros les decíamos, digo, además de que fue un arduo esfuerzo, fue un arduo trabajo, un gran estira y afloja, Eduardo no me dejará mentir, Aide Pérez, que está por aquí, también no nos dejará mentir, y decíamos, bueno, realmente lo que hubo ahí es voluntad de las tres partes por tratar de avanzar alguna agenda de apertura institucional. Me parece que yo de inicio mencionaría ese como el gran logro. Ha habido más, pero yo hasta aquí terminaría mi intervención. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, agradezco mucho al IFAE por la invitación y por haber organizado este evento. Y saludo a mis compañeros de mesa con los que habitualmente nos sentamos en este secretariado técnico tripartita a tomar decisiones importantes del rumbo de la alianza. Y retomando un poco lo que dicen mis compañeros, creo que esta es una práctica innovadora de manera internacional y ha sido reconocida así por los otros 65 países y por incluso el secretariado ejecutivo de AGA a nivel global, ¿no? Siempre nos han preguntado, oigan, este espacio innovador es tan bueno que otros países lo quieren replicar de manera local y en sus países, porque pues, realmente es un ejercicio de apertura, de co-creación, y es una mesa horizontal o un ejercicio horizontal en donde sociedad civil, gobierno y el órgano garante realmente podemos platicar y discutir cuál es el futuro de esta agenda de gobierno abierto que tanto nos importa pues, a las tres partes y a México, ¿no? Como país. Entonces, creo que realmente para mí uno de los principales logros es esto, la creación de este espacio horizontal y de co-creación que hemos logrado hacer y que está creciendo y que lo estamos tratando de expandir y estamos tratando de llevarlo y profundizarlo, no solo del nivel federal, que es donde empezó esto, sino empezarlo a llevar a nivel local y en ese sentido pues es parte de estos ejercicios que estamos haciendo ahorita y de este tipo de eventos en donde queremos llevar ese ejercicio y replicarlo a nivel local. Ok, gracias. Bueno, igual y también podemos pasar un poco más a la práctica y se me ocurre que podemos empezar a platicar a todos los que están aquí presentes para entender cuál es el documento base por el cual trabaja la alianza, y me gustaría empezar con lo más básico, sabiendo qué es un compromiso y cómo o qué características deben de tener los programas de trabajo, los compromisos. Entonces, si quieren podemos empezar a platicar ya un poco más de los trabajos que hacemos en la alianza. Entonces, ¿alguien quiere platicar acerca de los compromisos? Para no repetir el modelo todo el tiempo. Voy, pero prometo no repetir la dinámica, porque si no va a ser muy parecida. Gabriela, yo creo que este es el gran tema, el gran reto, no solo para la Alianza para el Gobierno Abierto y el Secretariado Técnico Tripartita, sino para el futuro del Open Government Partnership, si queremos verlo como movimiento global. En las primeras etapas discutimos mucho sobre los procesos metodológicos para llegar a los compromisos que son la base de los planes de acción, pero creo que en el mundo no se invirtió suficiente tiempo, energía, capacidad intelectual en desarrollar qué es realmente un compromiso. Y por eso cuando uno ve los reportes internacionales del IRM o ve los reportes sobre OGP, pues hay cosas de naturaleza muy pobre que se convierten en compromisos dentro de un plan de acción. Y por eso digo que es un problema general del marco metodológico. Por ejemplo, hay países donde subir algo a una página web ya es gobierno abierto. Particularmente crítico ha sido algunos casos en América Latina en este tema, y creo que lo que quisiera describir es que compromiso tiene que ser a todas luces la siguiente etapa de discusión en OGP o AGA en el caso mexicano. ¿Qué queremos ver al final como un resultado de la interacción de todas las partes? Las organizaciones de la sociedad civil hemos planteado a partir de diciembre del año pasado que algo que para el caso mexicano es muy importante en términos de la definición de sus compromisos es la agenda de derechos humanos y la agenda sustantiva de cumplimiento de esos derechos en la práctica. Y trataré de explicarme. Es bastante abstracto y aunque llevamos muchas sesiones del Secretariado Técnico Tripartita discutiendo este tema, la verdad es que es un tema abstracto al que hay que todavía dedicarle mucho tiempo y energía. Si una dependencia plantea que lo que le gustaría es tener un sistema de información y que ese sistema de información sea público, pues
podría parecer gobierno abierto, ¿no? Porque tiene tecnología, tiene, y bueno, tiene información, es pública, se presenta en un mejor formato, incluso podríamos ir más lejos y decir que se presente en formato de datos abiertos, y seguramente hay un tema de interés social, alguna organización local lo planteó, y por todo ello tiene la impresión de ser gobierno abierto. Y puede ser gobierno abierto, pero no sé si es estrictamente lo que desearíamos que fuera un compromiso de una alianza vigorosa. ¿Por qué? Porque no se ilustra, como se dice en los pendones, en el propio programa y en otros lugares, qué es lo que va a cambiar en concreto en la vida de las personas a partir de que ese sistema de información se haga público. Y creo que ese es el gran nudo para el futuro del gobierno abierto. No solo describir los procesos, que son valiosos, que son interesantes, y a los geeks como nosotros nos fascina, ¿no? Porque uno se mete a esa parte, sino qué cambia en concreto la vida de las personas. El ejemplo que hemos puesto, y con ello, para no abusar del tiempo, como modelo de reflexión, tiene que ver con las banquetas. Yo no sé si han tratado, para los invitados internacionales, las aceras, banquetas, o seguramente hay otras maneras de llamarlas en el mundo y en el país, pero es increíble que en pleno siglo XXI nosotros tengamos esas diferencias de precio al momento de construir una banqueta en cada uno de los 2.445 municipios del país, y que todavía hoy en la Ciudad de México, que se supone tiene discusiones sobre movilidad y una secretaría especializada, todas las banquetas sean diferentes dependiendo no de la delegación, sino del constructor, ¿no? Y de las bases de licitación. Y entonces unas tienen orejas y otras no tienen orejas, y unas sí tienen una rampa, y unas la rampa es imposible. La verdad es que es una especie de sinsentido colectivo. Bueno, lo uso solo a manera de ejemplo. Si estamos hablando del derecho a la movilidad, del derecho a que las personas con una discapacidad física puedan moverse apropiadamente en nuestras ciudades, si estamos pensando en seguridad, porque las banquetas tienen un impacto sobre la seguridad, es uno de los temas centrales. Si estamos hablando de la vida de los peatones, caray, ¿qué no podemos alcanzar un compromiso nacional alrededor de estos temas que cambie de tajo y para siempre todas las banquetas que se construyan en el país a partir del día de hoy? Insisto, este es un tema que está en discusión en muchos espacios y foros también en la academia, pero al describir el resultado final y ver si esto ayuda a cumplir derechos que están consagrados en la Constitución, nos estaremos acercando más a lo que es un auténtico compromiso de gobierno abierto. Okay. Bueno, para complementar lo que dijo Eduardo, creo que para poder llegar a esta visualización de compromiso que tenemos hoy, que realmente queremos que sea algo que impacte realmente la vida de los ciudadanos y que podamos ver qué es, y no solo una base de datos que se suba, creo que fue muy importante haber tenido antes estos dos planes de acción como un primer acercamiento a lo que es un compromiso, ¿no? Entonces, si bien en el primer plan de acción se hicieron 36 compromisos, que están en proceso de cumplimiento varios y que estamos retomando en este segundo se hicieron 26, se hizo un tablero público de seguimiento que todos ustedes pueden accesar, que pueden revisar cada actividad que se tiene que hacer para llegar al cumplimiento, y creo que este ejercicio fue muy importante porque nos ayudó a llegar a lo que, o sea, estamos viendo cómo están funcionando estos compromisos, son compromisos muy importantes que tienen un impacto real, pero nos hizo darnos cuenta como secretario técnico tripartita e incluso planteárselo a la AGA como país miembro, que lo que realmente se necesita ahora es no solo la base de datos, sino ver realmente, como dice Eduardo, un compromiso que al final el resultado impacte la vida de las personas y que todos los mexicanos, no solo los que tienen internet o un smartphone y pueden consultar la base de datos, realmente se vean afectados por esto, ¿no? Entonces, eso es donde estamos hoy, y creo que fue muy importante haber pasado por este proceso del primer plan de acción, del segundo plan de acción, y ahora estar planteando como secretario técnico tripartita cómo vamos a construir este tercer plan de acción, cuál va a ser la metodología, cómo vamos a incorporar el ámbito subnacional en esto, que es parte de la visión de México como país, llevar estos principios de gobierno abierto al ámbito subnacional para que beneficien a mucho más mexicanos. Entonces, esta es la idea, aquí estamos ahorita, y creo que es un gran logro el haber pasado del primero, segundo y ahora a este nuevo plan de acción con esta visión y con este objetivo de que realmente sea una política pública que tenga impacto. Digo, lo hemos platicado también, tal vez no sean otra vez 26 compromisos en este nuevo plan de acción, sino 5,
pero 5 compromisos transformadores que tengan un impacto real en la vida de las personas, que sean cuantificables, medibles y que podamos ver cuál es el impacto real de estos principios en la gente, ¿no? Sí. Gracias, ¿Quieres Gaby. comentar algo? Sí, ¿Sí? bueno, así nada más rápidamente, un poco la pregunta va en torno a cómo estamos definiendo hoy en día los compromisos en la Alianza para el Gobierno Abierto. Si bien los compromisos de los planes de acción anteriores han sido compromisos agresivos o bueno, ambiciosos más bien, se han quedado un poco rezagados justamente de lo que decía Eduardo y Pablo, y ese es uno de los grandes retos que tiene el Secretariado Técnico Tripartita, que es cómo en realidad construimos compromisos que afecten la calidad de vida de las personas. Y no vamos a entrar un poco a detalles sobre qué es gobierno abierto, la comunidad de práctica ya lo sabe, hemos tenido infinidad de eventos teóricos sobre lo que es gobierno abierto, pero lo que sí nos debe quedar claro es que gobierno abierto es un modelo de gestión que debe permitirnos atender las problemáticas ciudadanas de manera concreta y debe permitirnos solucionar problemas. En la medida en la que desde este secretariado técnico seamos capaces de resolver problemas como corrupción, como conflictos de interés, como la falta de profesionalismo en el servicio público, cómo atender agendas tan sensibles en este momento en la vida de nuestro país como la agenda de derechos humanos, la agenda de justicia. En la medida en la que vayamos logrando eso y vayamos definiendo este tipo de compromisos que tienen que ver más con la solución de estos problemas que actualmente nos están aquejando, porque si bien pues todos los compromisos son importantes, ¿no? Open Data, transparencia en compras, política social, son compromisos fundamentales de una agenda que se ha definido en este secretariado técnico. Ya empezamos, no me dejarán mentir mis colegas, a justamente tratar de cambiar la agenda. Hemos tenido esta discusión mucho, hemos tratado de ver la mejor forma en que, primero partiendo de compromisos concretos y la creación del Plan de Acción 2016-2018, justamente se vea reflejado eso. Primero partir de un diagnóstico que tenga muy claro dónde estamos parados actualmente en México. Gobierno abierto debe servir para resolver problemas, pero problemas que nos están aquejando actualmente y que aquejan la vida cotidiana de las personas, ¿no? Ese es el reto, lo hemos estado platicando y bueno, hasta aquí dejaría esta intervención. Gracias, Francisco, y a todos los demás. Ya que tocaste el tema del contexto y la coyuntura en la que se desenvuelve esta alianza, me gustaría un poco que entráramos a ese tema. Me gustaría saber varias cosas. Si quieren, las comento para que lo hagamos un poco más, no tanto pregunta y respuesta, sino comentemos todos. Primero, ¿cómo es que el plan de acción se realiza en un momento en el tiempo? Sin embargo, las condiciones y el contexto evolucionan, ¿no? Y cambia. Entonces, ¿cómo influyen las condiciones del país conforme se van dando para tanto el cumplimiento de los compromisos de AGA o la modificación de los mismos? No lo sé, me gustaría que nos lo dijeran. Y también, el secretario técnico ¿tiene alguna estrategia o contribuye de algún modo en los temas como corrupción, derechos humanos, conflictos de intereses, seguridad, justicia, como órgano, como tal cual? Y también, a su juicio, el secretariado debería de ser un contrapeso ante decisiones políticas que tengan que ver con este tipo o con los grandes temas de la AGA. Podemos platicar sobre, son muchos temas, pero sé que tendrán respuesta para ello. Bueno, pues terminé yo de hablar y vuelvo a iniciar. Está bien. Está bien. Pues sí, de alguna forma, porque la última vez que estuvimos en esta mesa no me daban la palabra aquí nuestro colega José Antonio Bojorquez, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, efectivamente las condiciones por las que atraviesa nuestro país hoy en día son condiciones pues sí difíciles, ¿no? Tenemos muchas cuestiones que necesitamos platicar en el seno del Secretariado Técnico Tripartita, justamente para que el Secretariado Técnico Tripartita sea este elemento bisagra que requiere la participación de sociedad civil, de autoridades y del órgano garante como facilitador de la discusión y la plática, justamente para avanzar en estas agendas. Hoy en día, y este sí es un comentario que debo yo de hacer, el Plan de Acción 2016-2018 se va a implementar con, o los compromisos
porque lo hemos platicado, van a versar sobre las batallas temáticas que va a emprender este secretariado y que tienen que ver con estos temas que hemos platicado, ¿no? Corrupción, evidentemente, derechos humanos. Ya hay compromisos en este plan de acción sobre la agenda de derechos humanos. Nos parece que no son suficientes. Nos parece que todo esto también tiene que ser apoyado por una muy buena ley también de transparencia. Eso es importante, eso es innegable, para avanzar en los modelos de apertura de las instituciones, no solo la federal, sino la estatal y la municipal, como es lo que estamos emprendiendo hoy en este evento. Pues será necesario justamente reconocer que necesitamos normas fuertes, necesitamos un cambio de cultura organizacional, necesitamos un cambio de cultura en la sociedad civil también que nos permita generar estas dinámicas de colaboración y co-creación, y el secretariado técnico, lo hemos manifestado, no hace oídos sordos a la problemática que está viviendo México en todas sus aristas y en todas sus dimensiones. Por el contrario, el pleno de este Instituto Federal de Acceso a la Información, por ejemplo, desde su conformación como nuevo pleno hasta el 4 de marzo de 2015, había discutido en el pleno 237 recursos de revisión, 151 de los cuales estaban relacionados con al menos un compromiso de la Alianza para el Gobierno Abierto, es decir, 64%. Lo cual, déjenme decirles, al menos desde el IFAI, estamos muy conscientes de que gran parte de los recursos de revisión que están llegando son relacionados con temas como justicia y seguridad, México en paz, gasto abierto, políticas, algunos de datos abiertos, padrones de beneficiarios, desaparecidos, entre otros. Entonces, sí es importante mencionarlo. Creo yo que estas condiciones están influyendo en la agenda del Secretariado Técnico Tripartita, pero el gran reto es hacerlas realidad mediante una agenda de trabajo concreta, específica, que nos permita a los miembros de este Secretariado Técnico Tripartita saber o conocer las dimensiones de nuestro trabajo y saber los alcances que tendrá este secretariado a futuro. Debe replantearse, sí, la dinámica del Secretariado Técnico Tripartita, pero esa es una discusión que estamos llevando a cabo y de cara al futuro. Pablo, Eduardo. Bueno, creo que este secretariado técnico tripartita es muy joven. Esta alianza se funda en 2011, se forma este secretariado y ha sido un secretariado en el que hemos estado aprendiendo a cómo adaptarlo al contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, obviamente cuando se planeó este secretariado técnico, México se vuelve parte de la alianza, pues el país vivía otras condiciones a las que se viven hoy en día. Pero gran parte de nuestro reto y lo que estamos trabajando para hacer ahorita es darle un espacio a este secretariado para incluir estos temas en la agenda, para incluirlo como parte de nuestros compromisos y creo que ese es el gran reto ahorita, ¿no? Vamos, ¿cómo podemos modificar esto? Y no solo en México, yo creo que de manera global, incluso en los demás países no existe un secretariado técnico tripartita, un espacio horizontal de co-creación y de colaboración. Y creo que México es innovador en esto, como se los había dicho, pero sí tenemos que aprender y tenemos que evolucionar para realmente ver qué sí cabe dentro del secretariado técnico tripartita y qué son discusiones que son aisladas de nosotros, ¿no? Obviamente dentro del secretariado y dentro de AGA, México como presidente tiene el objetivo de impulsar los principios de transparencia, rendición de cuentas, innovación, participación ciudadana, y lo estamos tratando de hacer a través del cumplimiento de nuestros planes de acción actuales, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esto se formó con el objetivo de cumplir con este plan de acción y es inicialmente lo que hacía este secretariado, pero como han evolucionado las condiciones del país y ha sido necesario que haya mucho más influencia de este secretariado en otras cosas, pues hemos estado trabajando para hacerlo, ¿no? Y precisamente esa es la idea del nuevo plan de acción, como ya lo decía Francisco, poder integrar las problemáticas actuales que están sucediendo e integrarlas a un plan de acción que sea con mucho más trascendencia, mucho más sustentable y con mucho más impacto. Gracias. Eduardo, ¿quieres agregar? Sí, muy puntualmente. Hay una tensión creativa inevitable en el formato internacional para trabajar con estos temas. El hecho de que sea un plan de acción que tiene una duración de 2 años, pues hace que en ese periodo de tiempo puedan ocurrir muchos otros asuntos que también son importantes. Ahora, esa tensión creativa no es ajena a los gobiernos. Si uno piensa en el modelo de planeación, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, pues se encontrará por qué a veces en el 5º año de gobierno se está reformando el programa sectorial, ¿no? Porque hay una tensión entre planificar a 2 años, a 4, a 6 y enfrentar asuntos de coyuntura. Ahora, el que exista esa tensión
no hace que los que estamos participando en un secretariado técnico tripartita como este, no tengamos que hacer este ejercicio genuino de balance entre las dos cosas. Por un lado, tenemos que asegurarnos que los compromisos que se plantearon como parte del plan de acción se cumplan, tal y como se comprometieron aquellos que asumieron estos compromisos, y como ya Francisco y Pablo han mencionado, pues al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay una coyuntura y que hay una serie de temas nuevos que el país se enfrenta. ¿Cómo balancear las dos cosas? Es lo que puede hacer de este ejercicio un ejercicio único, interesante y vigoroso, porque cuando pase la coyuntura, el plan de acción va a seguir ahí, ¿no? Y vamos a esperar que los compromisos se cumplan cabalmente. Pero si se desoye la coyuntura, y creo que esto es sobre todo para quienes estén pensando en otros trabajos a nivel estatal y nacional, entonces lo que puede hacerse es fracturarse el diálogo, y ahí hay un riesgo muy grande. Y lo pongo con todas sus letras. Ha habido 2 momentos de tensión en el trabajo que hemos asumido de coordinación de la sociedad civil en el marco del Secretariado Técnico Tripartita. Uno, alrededor de la crisis de derechos humanos que representó Ayotzinapa, alrededor de la cumbre de San José, y un segundo momento de tensión donde esta coyuntura y los planes de acción están en una tensión que tiene que ver con la discusión actual en el Senado de la República de la Ley General de Transparencia. Creo que si no lo aterrizamos a 2 casos concretos va a ser muy difícil que ustedes se lleven una idea de lo sofisticado que es este balance en la práctica. En el caso de la cumbre de San José, de la cumbre regional de San José, la sociedad civil, no solo mexicana, sino regional, decidió que había que manifestar pública y abiertamente pues la irritación, la molestia que una crisis de derechos humanos como la de Ayotzinapa representaba. Y para ponerlo gráficamente, una de las acciones simbólicas que se acordó desde la sociedad civil fue que 43 lugares del auditorio durante el evento inaugural se dejaron vacíos cuando la delegación mexicana se presentó frente a la cumbre regional. En cada uno de esos asientos había una fotografía de uno de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, y bueno, claramente el efecto simbólico de este tema pues hizo saber que a pesar de que podemos sentarnos a colaborar, a discutir, a planificar, a co-construir, que es el tema principal, también es necesario que la agenda más amplia y política de la sociedad civil, no solo mexicana, sino regional, se tome en cuenta en este marco. Afortunadamente, además de este acto simbólico, después hubo espacios para proponer una serie de modificaciones a la Alianza para el Gobierno Abierto en México, y el Secretariado Técnico Tripartita fue receptivo de las propuestas que se plantearon de la sociedad civil, y de alguna manera han ido cambiando la forma en la que se construye el Secretariado Técnico Tripartita. El otro caso, el caso de la Ley General de Transparencia, pues también hizo que las organizaciones de la sociedad civil plantearan como una condición estructural, sine qua non, indispensable, el que tuviéramos pues una Ley General de Transparencia que a todas luces había pasado también por un proceso de apertura parlamentaria, donde no hubiera regresión alguna al derecho de cada uno de los mexicanos y mexicanas a saber. También fue comunicado inmediatamente al Secretariado Técnico Tripartita, y creo que en la mesa, con absoluto respeto a cada una de las instituciones y partes de su agenda, este tema se reconoció como importante y se compartió con otras autoridades, por lo menos en el caso del Ejecutivo. El IFAI ya tenía, Francisco, una posición pública sobre estos temas y un espacio en la agenda pública para discutirlos, pero la parte de la Presidencia de la República informó a las autoridades a todo nivel de lo que se estaba planteando en el seno de la alianza, y aunque Pablo dice con mucho diplomacia y cuidado que son 2 agendas que corren en paralelo, la verdad es que cuando se tocan puede ser un momento complejo para el Secretariado Técnico Tripartita, porque hay asuntos estructurales mucho más grandes que los que se discuten en este secretariado y que tienen que mantener equilibrio y paz, y al mismo tiempo tienen que resolverse. Y yo le diría a los órganos garantes, a las organizaciones de la sociedad civil de los estados que están aquí presentes,
a las autoridades locales o estatales que es en esos puntos de inflexión donde se sabe si es en serio el esfuerzo de gobierno abierto. De haber tenido una respuesta distinta a la que en los dos casos tuvimos de parte del Ejecutivo Federal y bueno, en su papel de compañero de causa del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, no tengo que decirles que la alianza hubiera corrido un enorme riesgo y probablemente se hubiera roto. Esto ya ha pasado en otros países, ¿no? En el caso de Perú, por lo menos, es el más evidente, el hecho de que las autoridades peruanas no se hayan tomado en serio estos espacios de diálogo y co-creación con las organizaciones civiles peruanas, ya supuso que la sociedad civil peruana se levante de la mesa y que francamente no pueda moverse esta alianza en el caso de Perú. No tengo que decirles a quienes conocen los detalles, pero creo que es importante señalarlo aquí, que solo fue necesario un pequeño desaire del gobierno de Perú, que fue no llegar a una reunión, un panel como este, en la cumbre de San José, y bueno, eso fue pues razón suficiente para que la sociedad civil peruana con toda razón dijera, si el gobierno peruano no se está tomando en serio estos temas, pues no hay manera para avanzar en esta agenda. Y el último punto, Gabriela, y perdón por robarles un minuto, pero creo que este es uno de esos temas que hay que compartir para que vean qué tan en serio es este asunto y cómo no es solo de oropel y foto, ¿no? Tiene una parte dura y complicada. La verdad es que habrá que decir también que, por ejemplo, el caso brasileño es uno de los casos más penosos en términos de la manera en la que están planteando sus compromisos de gobierno abierto, no solo porque los mecanismos de consulta han sido francamente anacrónicos si los comparamos con las posibilidades que tiene un país del tamaño de Brasil, sino porque es un ejercicio muy desafortunado, muy triste, que cuando se dan los espacios de rendición de cuentas de gobierno abierto a nivel internacional, haya cero comunión, cero sinergia, cero conexión entre lo que reporta la sociedad civil sobre este tema y lo que reporta el propio gobierno. Sé que ahí no tenemos la fortuna de tener un organismo garante como el IFAI, y seguramente los organismos garantes en los estados estarán del lado de procesos participativos, abiertos, genuinos, pero digamos, no es nada agradable, nada divertido ver cómo hay un diálogo roto entre sociedad civil y gobierno en el caso de Brasil, y pueden seguir la larga lista, caso argentino, que ha sido muy desafortunado. Esto es un asunto que hay que tomarse en serio, pues, ¿no? No se trata solo, digamos, de un acuerdo general de voluntades, es un acuerdo que todos los días está en riesgo por la coyuntura en la que vive un país, de la complejidad de nuestro país, y que en cada reunión de estas de las 8 de la mañana, que son realmente duras, ¿no? Nos estamos jugando no solamente el futuro del plan de acción, sino la relación entre la sociedad civil mexicana y el gobierno que está presente en esta mesa. Perdón que me alargara un poquito, pero creo que para ustedes puede ser útil ver que esto no es una broma, ¿no? Va muy en serio y en cada uno de los temas nos estamos jugando mucho. Gracias, Eduardo. Y ya que tocas el tema justamente de la participación de la sociedad civil en estos esquemas, y ya que estamos hablando también de temas locales, me gustaría que un poco más breve y nos contaras, la situación de los estados es particular, ¿no? Y de la sociedad civil lo es también. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede fortalecer a la sociedad civil local para que de verdad tengan un contrapeso importante ante tanto el gobierno local como el órgano garante en este ejercicio de gobierno abierto? Y también, aprovechando, ¿cuáles crees tú que sean los retos a los cuales se van a enfrentar a nivel local la sociedad civil para llevar a cabo estos ejercicios? Trataré de ser mucho más breve. Está en la naturaleza de la sociedad civil el ser crítico, el ir un paso más allá del Estado, porque si no, la sociedad civil sería igual al Estado, ¿verdad? Y el Estado, por definición, es
estático. Le decía el presidente Obama durante el evento en el que tomó México la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, decía el presidente Obama: no hay nada bueno en el mundo que no haya venido de la sociedad civil. Por supuesto mostró que es un político muy talentoso, ¿no? Porque se llevó un aplauso extraordinario, mientras que algún otro jefe de Estado, no estoy tratando de mandar un mensaje cifrado, probablemente el de Kosovo ni siquiera entiende qué es la sociedad civil, ¿no? Y cree que la sociedad civil es una organización empresarial en su país o un núcleo clientelar con el que se ha relacionado muchas veces. Creo que en la expresión del presidente Obama, y me cuesta mucho trabajo tener que citarlo porque me encantaría poder citar a algún jefe de Estado latinoamericano que fuera mucho más progresista, pero está la clave para el éxito a nivel local. Si el Estado no entiende que el innovador en estos temas es la sociedad civil y que el Estado lo que puede hacer es alcanzar a la sociedad civil y tratar de mantener su ritmo en el ánimo de tener gobiernos abiertos, innovadores, vibrantes, transparentes, que rindan cuentas y todo eso que viene en la manteleta de temas que llamamos gobierno abierto, bueno, entonces va a ser muy difícil hacer gobierno abierto. Porque aunque estamos en el IFAI y aunque mucho de la literatura le sigue dando un peso extraordinario al tema de acceso a la información pública, la verdad es que, bien lo decía Francisco, gobierno abierto también pasa por otros temas y uno de ellos es innovación. Lo que se busca hacer también con el gobierno abierto es desatar el potencial de una sociedad para innovar y construir soluciones a problemas concretos y a problemas estructurales en menos tiempo de lo que normalmente le tomaría al Estado desarrollar un plan nacional de desarrollo, los programas sectoriales y cambiarlos en diciembre 1 antes de que cambie la administración pública. Se trata de un espacio de innovación. Ahora, ¿qué le puede pasar a la sociedad civil? La sociedad civil puede pensar que este es solo un espacio de rendición de cuentas y con toda sinceridad hay una parte de rendición de cuentas sobre el objeto central de los planes de acción, pero no es la ventanilla que representa el Congreso. Por eso quienes estamos trabajando en temas de gobierno abierto también creemos que debe haber una alianza para el Parlamento abierto, porque los espacios de rendición de cuentas no son solo los espacios de interlocución y construcción colectiva. Hay muchos otros espacios que hay que transformar con rapidez. Por último, eso significa que las organizaciones que participen de estos temas, sí, por supuesto, pueden ser como algunas de nuestras organizaciones especializadas en temas como transparencia o rendición de cuentas. Pero Gaby, para que veas por qué es importante este último punto, pero a mí me encanta que quien va a asumir la representación de las organizaciones de la sociedad civil a partir del próximo miércoles, SIDAC, no sea una organización que se dedica exclusivamente a los temas de transparencia y rendición de cuentas, sino una agenda mucho más vigorosa, que es la de desarrollo o más amplia, digamos, en términos de su agenda. Y me da mucho gusto ver que en los estados del país no solamente hay organizaciones que están vinculadas a la agenda de transparencia y rendición de cuentas, sino asuntos de transporte, medio ambiente y bueno, por supuesto, derechos humanos, que para nosotros es una prioridad. No digo los demás retos para no abusar del tiempo. Gracias, Eduardo. Y bueno, tocando un poco el último punto del que hablaste, ahora ante el reto de hacer estas dinámicas locales, ¿cómo creen desde su perspectiva que puedan los gobiernos locales junto con la sociedad civil y los órganos garantes locales generar planes de trabajo que realmente tengan compromisos que impacten en la sociedad? ¿Cuál creen para ustedes que es la clave para que realmente se hagan planes de acción que se vean muy localmente y que tengan acciones locales? Bueno, yo creo que para empezar, el primer gran reto de manera local, y que seguramente varios de los aquí presentes lo están viviendo, es lograr entender qué realmente es gobierno abierto. Porque, como bien lo dijo Eduardo ahorita, la alianza no es la ventanilla en la que se llevan todos los problemas que hay en el país sobre transparencia, corrupción y rendición de cuentas.
es más bien un espacio de co-creación que trabaja bajo ciertos estándares y bajo un plan de acción que se adopta como país, que sí es cierto que hay que adaptar al contexto actual y que sí es cierto que hay que modificar. Creo que el gran reto a nivel estatal es entender esa parte. O sea, ¿qué es gobierno abierto? ¿Cómo esos 4 principios pueden servir como vehículos para la implementación de políticas que realmente tengan un impacto a nivel local, ¿no? Entonces, primero yo creería que es clave que existan estos espacios como el que estamos teniendo ahorita, como el que tuvimos la semana pasada, en donde podamos hablar, los que estamos ahorita llevando este proceso desde hace 4 años, con ustedes que están iniciando un proceso nuevo de gobierno abierto y de implementación de compromisos, para ver cómo nosotros con nuestra experiencia se las podemos pasar, nuestra metodología, lo que hemos hecho, se los podemos compartir a ustedes, para que ustedes usen estas mejores prácticas y logren implementar de manera local y en sus estados estas agendas de gobierno abierto, que si bien son muy complejas, creo que la ayuda de este lado y de los que ya llevamos un rato trabajando en esto puede ser de mucha utilidad para ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave. Yo creo, nada más para puntualizar lo que dice Pablo, justamente uno de los grandes retos de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional es justamente tratar de aterrizar modelos de gobierno abierto en gobiernos subnacionales, y nos hemos sentado muchas veces a decir esto: ¿quién puede hacer gobierno abierto? Cualquier institución del Estado, como dice Eduardo. ¿Quiénes pueden participar del gobierno abierto? Pues todos, ¿no? Lo que justamente estamos tratando de promover desde el IFAI con estos ejercicios de apertura local es que se generen o se repliquen un poco lo que ha sido el éxito a nivel nacional del Secretariado Técnico Tripartita, que nos queda muy claro que, bueno, al ser una práctica reconocida internacionalmente, pues el Secretariado Técnico puede replicarse en los estados, puede incorporarse más autoridades, porque en el caso de la federación pues solo es el Ejecutivo Federal. En el caso de los estados se puede incorporar un parlamento, se puede incorporar un organismo autónomo local, se puede incorporar un municipio, el Ejecutivo Estatal, entre otros, ¿no? El gran reto es que se pongan de acuerdo todas esas autoridades para tener al menos un representante en la mesa que sea capaz de atender justamente las problemáticas que se definan en este plan de acción. Y justamente el reto de estos ejercicios es cómo lograr, como bien lo señalaba Eduardo, no esperarnos a grandes planes y grandes programas, sino ejecutar políticas públicas de gobierno abierto que nos permitan resolver estos problemas locales, resolver desconciertos quizá por la falta de diálogo, por la falta de colaboración a nivel local. Y lo que sí es muy importante mencionarles es, bueno, pues aquí no bastan sentarse a la mesa, platicar un par de horas a la quincena, ¿no? Sino se requiere recursos, se requiere arrastrar el lápiz, se requiere tener la voluntad de escuchar a la sociedad civil, se requiere que las instituciones reconozcan, como decía Eduardo, que no tienen el monopolio de las mejores ideas en una sociedad. Para construir sociedades plenas, nosotros creemos que es necesario justamente que las instituciones del Estado reconozcan su limitación, reconozcan la innovación que tienen justamente también la sociedad civil, y con base en ese reconocimiento entablen un diálogo fructífero, pero sobre todo honesto. La base del gobierno abierto debe ser el diálogo constructivo, pero sobre todo honesto. En la medida en la que sociedad civil y autoridades se sienten a una mesa con información, con honestidad y con el ánimo de salir adelante con para la atención de ciertos problemas públicos, pues en esa medida empezarán a avanzar. La práctica nacional no quiere decir que sea la única ni limitativa. Ustedes tienen la capacidad de innovar en sus estados, de hacer mejores prácticas, de superar la práctica nacional y, bueno, pues en el camino encontrar las mejores soluciones a sus problemas, y yo decía también en el camino hacer algunos buenos amigos, ¿no? Gracias. Y ¿no? bueno, Digo, perdón. pienso, ¿no? No sé si… Y bueno, precisamente para fortalecer a estos ejercicios locales, hace unas semanas lanzamos una convocatoria para manifestar interés, ¿no? ¿Nos pueden platicar un poco, dar más detalles sobre esto, para que todo el mundo sepa cuál es la ventanilla para formar parte de la alianza? También dicho con mucha apertura, porque es el espíritu de la mesa. Nos dimos cuenta en el Secretariado Técnico Tripartita que se acercaban a nosotros distintos actores pensando que este era un ejercicio a la antigüita, ¿no? Que si estabas bien con alguna de las 3 partes podías entrar a la Alianza para el Gobierno Abierto. La verdad es que fue por momentos divertido, porque
la sociedad civil buscaba a la presidencia de la República, los órganos garantes a veces venían con el IFAI, pero en otras ocasiones buscaban a la sociedad civil, en fin, y nos dimos cuenta de que si no cambiábamos las reglas de ingreso a este esfuerzo de gobierno abierto, nos íbamos a quedar haciendo política a la antigüita, ¿no? Regulando, chiquiteando, ¿no? Tú sí entras, tú no entras, tú eres más amigo, tú eres más cercano, tú me caes bien, tú no le caes bien a mis adversarios, entonces mejor entras más rápido. Y la verdad es que como no había, creo que ninguna mala intención en lo que estaban haciendo muchos de los que se acercaron a nosotros, sino sencillamente es la cultura política del país, pues había que cortar de tajo con la cultura política del país y decir, este es un ejercicio abierto a todos y a todas. Y aquellos que se registren y manifiesten su interés en participar, pueden hacerlo. Hay distintas formas de participar, ¿no? Gabriela, algunos van a estar seguramente informados sobre el tema, otros querrán acercarse más a la construcción de planes estatales o algunos otros querrán estudiar estas dinámicas, algunos querrán ser miembro del núcleo de sociedad civil, pero lo que es muy importante decir, y ese acuerdo del Secretariado Técnico Tripartita, es que quien no haya manifestado públicamente su interés y no esté en ese orden de prelación, no es parte de la comunidad formal que representa la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, se trata de un juego abierto también, ¿no? Sé que es extraño, ¿no? Nuestra cultura política es mucho todavía de amarres a la antigüita, pero si no cambiamos las reglas del poder, entonces tampoco sirve el tema de gobierno abierto. Y valdría la pena decir que en la hoja que les dieron al inicio, ahí viene la dirección en la cual pueden participar en esta convocatoria. Y sí, está abierto para todos los sectores, gobiernos, órganos garantes locales, organizaciones de la sociedad civil y bueno, ahí viene la liga. Bueno, si les parece bien, nos pasaron unas preguntas de personas que están presentes y Carlos Luna, que viene de la UNAM, hace una pregunta también muy interesante y que va de la mano de platicar sobre los compromisos y sobre darle seguimiento y sobre el impacto que estos tienen en la vida de las personas. Y bueno, él pregunta, ¿cómo es que cambios de gobierno y los equipos de trabajo afectarán los compromisos estatales en el tema? ¿Y qué medidas se tienen para esto? Justamente hablábamos de darle seguimiento y continuidad, entonces a nivel local, ¿cómo creen que se pueda minimizar estos cambios que hay? Si quieren, hablo un poco de lo que estamos pensando. A nivel federal, es un gran reto, porque ya vivimos una transición, ¿no? Y entonces de estar en un lugar, todo el Secretariado Técnico Tripartita y la autoridad pasó a otro lado. Entonces, gran parte del esfuerzo para pasar estas transiciones es justamente esto que estamos haciendo ahorita. O sea, si logramos hacer que no se quede en el ámbito federal, sino que la agenda de gobierno abierto se adopte a nivel local con todos ustedes que están aquí presentes, estamos ya dando un paso muy importante en evitar que cuando haya una transición a nivel federal, se vaya ahí, la agenda de gobierno abierto se quede atrás, porque ya va a ser algo que van a haber adoptado ustedes de manera local, en el ámbito local, diferentes organizaciones de sociedad civil ya traen la agenda, ya conocen el tema, ya están presionando o colaborando o co-creando con los gobiernos locales. Entonces, esa es justo una de las grandes preocupaciones de México como presidente de la Alianza, es hacer que esto trascienda una administración a nivel federal, pasándoles a la batuta a todos ustedes, ¿no? Entonces, pues a nivel federal así es como estamos abordando el tema. Y por otro lado, pues creemos que también es muy importante que en el ámbito local se empiece a replicar esto poco a poco, se le empieza a ceder la batuta a organizaciones de sociedad civil, evitando que cuando haya una transición se acabe esta agenda, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo comentar ahorita. Sí, yo abonaría nada más a justamente la importancia de estos secretariados o mecanismos participativos, son justamente estos blindajes que se pueden hacer frente a los cambios de administración y que justamente, pues, se van autoridades de órganos garantes, de gobiernos, pero la sociedad se queda ahí. Entonces, siempre tiene que estar la sociedad soportando estos espacios de participación para que trasciendan a los cambios de administración y se generen ciertos impactos en los compromisos, ¿no?, que se establezcan. Okay. Bueno, hay una pregunta muy puntual de Jorge Moya,
que nos dice, como saben, la firma del Pacto por México generó 95 compromisos. Al hacer la solicitud de información a través del IFAI y después de realizar recurso de revisión que duró varias semanas, el IFAI confirmó respuesta de presidencia en el sentido de que no era posible saber cuántos compromisos se habían concretado en la ley, sin ningún exhorto de parte del IFAI a que se generara seguimiento. ¿Qué opinan al respecto? Digo, es una pregunta muy puntual, no sé si quieran opinar algo. No sé, yo realmente no traigo muy fresco esa solicitud y ese recurso de revisión. Supongo que la contestación, la confirmación que hace el IFAI con respecto a esta solicitud es justamente debido a porque el Ejecutivo como sujeto obligado habrá respondido bien la solicitud. Lo desconozco, me gustaría conocer el caso para decirle a Jorge Moya cómo se puede proceder en ese sentido, pero si hay algún reclamo sobre la forma en que se confirmó esa respuesta, pues se podría revisar, pero bueno, sin duda, no todas las recursos de revisión que llegan al IFAI se pueden revocar, ¿no? Sería una locura, ¿no?, que se revocaran todos los recursos de revisión, las respuestas de los sujetos obligados. En algunos casos, ¿no?, se confirman estas respuestas, se revocan, en algunos casos, bueno, se desechan, ¿no? Pero bueno, podemos ver, sobre el caso específico lo podemos checar. Muchas gracias. Lo que sí creo que ayuda la pregunta es a una reflexión sobre los planes de acción en este caso, ¿no? Y creo que por ahí anda Ricardo, ¿no?, que ha sido muy sistemático, Ricardo, muy sistemático con este tema y se lo agradezco mucho. Por eso es tan importante que los compromisos estén bien diseñados, los mecanismos de seguimiento y control también, y los indicadores de resultado e impacto desde el principio. Porque creo que lo que revelan estos temas es que si no es un sistema contenido de compromisos, resultados y medición de impacto con indicadores, lo que nos topamos es con esta sensación de que todo estaba metido dentro de un gran pacto político. Si hay algo distinto a un pacto político, es un plan de acción, ¿no? Un plan de acción es algo muy concreto, cuyos resultados tienen que verse en el corto plazo, porque muchos de los asuntos se van resolviendo sobre la marcha, no tienen que esperar los 2 años para cumplirse, y creo que eso tal vez sea útil para los colegas que van a trabajar en estos temas. Ok, muchas gracias. Y bueno, yo les haría una última pregunta, y aunque es una pregunta complicada, pero me gustaría saber para cada una de las partes, ¿cuál creen que, en particular en este año, es el principal reto de la alianza? Sobre todo sabiendo que México es el país presidente, entonces para ustedes, ¿cuál es el mayor reto? Es complicado, pero estaría interesante conocer su punto de vista. Yo creo que ya lo hemos abordado un poco en la conversación de hoy. La alianza surge como un organismo global que firman varios presidentes que se comprometen a ser parte y en principio se quedaba siempre en el ámbito federal. Entonces, y los primeros años la alianza se dedicó mucho a invitar a que más países fueran parte, y de 2011 a la fecha hay de 11 que fundaron la alianza, ahora hay 65 países. Entonces estuvo muy padre la labor de relaciones públicas que hicieron, pero si uno se mete a ver cuántos países han cumplido realmente en el primer plan de acción sus compromisos, te sorprendes de saber que realmente no se cumplieron muchísimos de los compromisos. Entonces creo que el gran reto de la alianza es ese ahora, es decir, vamos a transitar de una alianza que se dedicaba a hacer una plataforma política y que te daba caché ser parte, o que te daba un beneficio político ser parte de esta alianza, algo que realmente funcione y que realmente opere. Entonces aquí es donde este tipo de ejercicios justamente son lo que es el gran reto. Profundizar de nivel federal al nivel local. ¿Para qué? Para que lleguen mucho más ciudadanos, para que sean compromisos que tengan un impacto real en la vida de los ciudadanos, y esto que hemos estado platicando. Entonces yo creo que el reto es ese. México lo está haciendo. Este secretario tripartita ha tenido varias reuniones y varias sesiones de las 8 de la mañana, las que dice Eduardo, tan famosas, en donde estamos viendo cómo le vamos a hacer, porque realmente es un interés para México hacer esto. Y hoy como presidente,
después mostrar al resto de los países y al resto de los miembros cómo sí se puede hacer esto y cómo sí se puede llevar la agenda de gobierno abierto al nivel local y se pueden tener resultados importantes y con impacto que, pues, que cambien realmente el modelo de operación de esta alianza, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto y creo que México está dando un paso importante en enfrentarlo como lo estamos haciendo. Bueno, ahora sí me cedes la palabra. Gracias. Pues yo creo que yo visualizo 5 retos, ¿no?, que puedo resumir muy rápidamente, Gabriela. Justamente lo que ya habíamos comentado, hacer de gobierno abierto una realidad local, con agentes de cambio, que son ustedes, la sociedad civil y los gobiernos locales. Ese es el principal reto que enfrenta la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Que más actores y agentes de cambio se sumen a estos esfuerzos. Como segundo punto, yo creo que sería mediante la eficiente y efectivo cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción, pues recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Nosotros somos convencidos de que la confianza ciudadana ha venido disminuyéndose, la confianza ciudadana en sus gobiernos ha venido disminuyéndose, eso es muy claro en los estudios de Government at a Glance. En sus diferentes encuestas demuestran que de 2007 a 2012 ha habido un aumento en la desconfianza de los países de la OCDE, casi el 5%, y en México casi el 10%. ¿No? Entonces yo creo que uno de los grandes retos de la Alianza para el Gobierno Abierto es justamente recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y la única forma de recuperar la confianza pues es abrir el diálogo y ver cómo podemos solucionar de mejor forma las problemáticas que tenemos, ¿no? Otro de los grandes retos, el tercero, es replantear justamente las agendas del secretariado técnico, que ya lo comentó muy ampliamente Eduardo. Dar cumplimiento a los compromisos que tenemos en el plan de acción, pero también tener una parte que nos permita ser flexibles frente a esas coyunturas que se puedan llegar a presentar, manejar bien, con mucha claridad también los compromisos de planes de acción anteriores que pueden estar incumplidos, darle seguimiento y ver que se cumplan de manera constante, y los que se establezcan a futuro también. Y finalmente, pues el tema, como cuarto punto, creo yo, evaluar, ya lo dijo Eduardo, el impacto de los compromisos que estamos asumiendo como nación, y en los ejercicios locales que irán ustedes a implementar. Es necesario que cada compromiso tenga que sean compromisos medibles, verificables y bueno, pues también reales, ¿no? Y como quinto punto, pues justamente lo decía Pablo Villarreal ya, es el tema conceptual de qué es gobierno abierto, qué entendemos por gobierno abierto, y hacerlo y emitirlo a toda la comunidad de práctica internacional también, para decir, bueno, esto es gobierno abierto para México, hoy que es presidente, y por este camino vamos a avanzar. Aun cuando gobierno abierto no sea limitativo y pueda haber muchas expresiones de él en la práctica, creemos que conceptualmente hay un gran reto a nivel internacional. A ver, reto 1, entender todos que los compromisos son compromisos país, estado o municipio, no compromisos de gobierno. Yo creo que es un enorme cambio. Nuestros compromisos, los 26 que se están cumpliendo, más los que se han traído del Plan de Acción Ampliado 2013, son los compromisos de México, no los compromisos del Gobierno de la República. Segundo reto, tenemos que no solamente medir, evaluar, sino mostrar resultados, y que la opinión pública o los beneficiarios concretos de estos compromisos así lo reconozcan. Si nuestra aproximación a estos temas sigue siendo muy científica, muy racional, digamos estilo Coneval, vamos a tener una muy buena evaluación de los planes, pero a mucha gente en condición de pobreza y pobreza extrema que no reconoce ningún cambio. Entonces tenemos un reto, sí, por el lado metodológico, pero sobre todo porque el usuario, el ciudadano, sea quien reconozca que esta agenda le trajo un beneficio concreto. Y el tercer tema, y ni modo, va a sonar grandilocuente, no lo es profundamente modesto, pero hay que decirlo. En el tema de acceso a la información pública llegamos 120 años tarde, ¿no? El primer país que tenía una ley de transparencia la promulgó 120 años antes que México.
y la verdad es que duele, ¿no? Porque antes de poderlo hacer en el 2002, 2003, había muchos pretextos, ¿no? Que los mexicanos no éramos daneses, entonces que no teníamos derecho a tener una ley de acceso a la información pública, que el tema de transparencia era para los suecos y no para nosotros, que eso estaba bien para los países desarrollados. Tuvimos que vencer quienes en ese momento peleamos por estos temas, tuvimos que vencer muchos prejuicios, pretextos, preconcepciones, ideas falsas, vaya, hasta que la corrupción es cultural y esas cosas, ¿no? Y que es endémica México. La verdad es que yo creo que aquí, en esta mesa y en este espacio, y creo genuinamente en lo que voy a decir, hay un conjunto de mexicanas y mexicanos que sabemos que las piezas clave para construir gobiernos abiertos ya están en México. No tenemos que luchar por unas piezas claves como tuvimos que hacerlo hace 17 años en el caso de las leyes de transparencia. La tecnología está ahí, está disponible y es de precio bajo. Y cuidado con que sea de precio alto, porque si no hacemos otro escándalo como el de App 115, ¿no? El app que el Congreso trató de aprobar que costaba 115 millones de pesos y que una botella de mezcal y 2,000 pesos resolvieron de otra manera. Hoy hay un marco que por supuesto está en discusión y tenemos que preservar como progresista en materia de acceso a la información pública. Y hoy hay una sociedad civil en todo el territorio nacional que tiene, lo dijo Paco y lo voy a decir exactamente al revés de lo que planteó Paco. O sea, la desconfianza es un profundísimo motor para hacer gobierno abierto. El dolor de la violencia que está viviendo el país, el dolor de Tlatlaya, de Ayotzinapa, el dolor de los escándalos presidenciales, el dolor de la manera en la que manejan los gobiernos estatales el presupuesto público, es un poderosísimo motor para hacer gobierno abierto. Es la razón por la cual estamos sentados en esta mesa, 3 partes, tratando de reformar la manera en la que se ha construido el país. Entonces yo creo que hay un reto compartido con ustedes y no solo para el secretariado. México tiene que liderar la agenda global para el gobierno abierto. No estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados a hacer el 34 de 34 en la OCDE, ¿no? Es nuestro modelo nacional. En este tema, creo que todos los que estamos aquí podemos hacer algo diferente y la mesa está puesta. Bueno, muchas gracias. Ya se nos terminó el tiempo. Quedaron muchos temas pendientes, pero los invitamos a visitar el sitio de la Alianza para el Gobierno Abierto. Ahí van a encontrar el tablero porque no pudimos profundizar en los compromisos. Ahí está el tablero en donde vienen listados y también viene el grado de avance, la dependencia responsable de cada compromiso. Pueden poner comentarios, preguntas y también ahí mismo en el sitio que es govabiertomx.org está la convocatoria para manifestar interés para ser parte de esta alianza, porque esa es la ventanilla por la cual todos pueden formar parte de la alianza. Muchas gracias y bueno, seguimos con los trabajos del foro. Gracias.